Pueden engañarte con un video, una foto, una captura de pantalla o audios. En minutos llegará a millones de personas. Parece una noticia y te convence. Así distorsionan la realidad con un fin económico o ideológico. Y pueden causar un trágico cambio. Es el enemigo de nuestro tiempo. Desinformación. La otra pandemia. Las elecciones nacionales de 2014 en Uruguay estuvieron ajenas al fenómeno de desinformación que se desarrollaba en la región. Sin embargo, en la última campaña de 2019, la maquinaria de desinformación desembarcó con formas muy sofisticadas. Aún así, su impacto no fue importante. En el año 2019 es cuando Uruguay ingresa en este mundo de la fake news, yo diría profesionalizada. En el 2014, donde nosotros también hicimos una medición bastante exhaustiva de todo el proceso electoral, también aparecieron algunos vestigios de fake news, pero con un nivel bastante más amateur. Por ejemplo, las cuentas de Twitter que aparecían eran indias. Tenían fotos de personas provenientes de India, tenían incluso las descripciones que no estaban en español. Eso mostraba, por ejemplo, que no había el nivel de profesionalismo que se mostró sí claramente en estas elecciones. Un informe de la empresa IDATA destaca 4 factores que habrían blindado a Uruguay. La ciudadanía, sobre todo la que participa activamente en redes sociales, tenía conocimiento de la existencia de la fake news. Junto con la llegada de la fake news, arribaron a Uruguay los fact-checkers, personas e instituciones interesadas en validar la información que circulaba. El sistema político uruguayo realizó un pacto para combatir la desinformación. Los medios de prensa también se comprometieron en combatir la desinformación en temas sensibles. En 2019, las búsquedas sobre desinformación se dispararon, pero antes de esa fecha, el tema ya inquietaba. Uruguay en el 2019 estuvo mucho más preparado para afrontar la fake news. ¿En qué sentido? En el sentido de que se instaló el tema en la agenda política, se instaló el tema en la agenda periodística. Entonces, de alguna manera, los distintos actores, tanto los políticos, que cuando arrancó la campaña ya empezaban a denunciar que tenían seguidores nuevos, que en realidad esos seguidores eran bots. Los periodistas, que de alguna manera se unieron en un mensaje de lucha hacia la fake news. Y por otro lado, otro tema que son los fact-checkers. Aparecieron organizaciones que se empezaron a dedicar a, bueno, una vez que aparecía una noticia falsa, rápidamente a demostrar que era falsa y presentar de alguna manera cuál era la versión real de los hechos. Entonces eso hizo que rápidamente disminuyera una actividad que se vio muy clara y muy potente durante las internas. Por primera vez en la campaña de 2019, los candidatos hicieron un uso muy activo de las redes sociales para comunicarse con la ciudadanía. Esta participación activa generó que las redes sociales se convirtieran en medios para transmitir su mensaje, opinar, impulsar su candidatura e intercambiar ideas. Twitter, por su propia estructura y forma, fue la red social elegida por todos los candidatos para hacer política. En el 2014 pasaban cosas muy interesantes porque tanto el entrante como el saliente no tenían su cuenta de Twitter, sin embargo eran los que dominaban la conversación política. En este caso, bueno, lo que tenemos es usuarios que hacen además un uso cada vez más profesional de sus cuentas, con prácticas que ya están de alguna manera instaladas a nivel internacional. En el periodo que va desde el 1 de enero de 2019 hasta la segunda vuelta electoral, se registraron más de 4,5 millones de mensajes en Twitter sobre temas políticos. Estos mensajes fueron creados por cerca de 200.000 usuarios.
Durante el 1 de junio de 2019 al 28 de octubre se registraron casi 2 millones de tweets mencionando a alguno de los candidatos presidenciables. Si bien a lo largo del proceso electoral más de 200.000 personas participaron de la conversación, el núcleo duro que habla de política de forma habitual no supera los 20.000 usuarios. A los que nos interesa la política vivimos dentro de un anillo, dentro de un conjunto de cuentas, dentro de una burbuja a la cual nos llegan constantemente noticias, mensajes vinculados a la agenda política de Uruguay. Sin embargo, en un experimento que hicimos en el 2017, detectamos en un universo de unas 80.000 cuentas de Uruguay que el 70% de las cuentas ni siquiera siguen a políticos. Y además, si tomamos la conversación de un universo muy importante, estamos hablando de vuelta de 80.000 cuentas, lo que detectamos es que en algunos acontecimientos importantes, como por ejemplo en un Consejo de Ministros abierto en Artigas, donde hubo un acontecimiento entre el que era ministro del Interior en su momento, Eduardo Bonomi, y unos tabacaleros, que estaban con una pancarta, él empujó uno de ellos, eso generó un movimiento bastante importante en redes sociales, obviamente también en medios tradicionales de prensa, que en el nivel de conversación representó el 2.5% de los mensajes. Ese mismo día, uno de los cantantes de un grupo de K-pop que se llama BTS generó, la conversación asociada a su cumpleaños generó el doble de volumen de la conversación de ese acontecimiento. Eso dice que el universo, todo esto, dice que el universo de conversación política dentro de Twitter es porcentualmente muy bajo respecto al universo global. Hay mucha conversación dentro de Twitter que no tiene absolutamente nada que ver con política. Una foto de la candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, Graciela Villar, fue compartida en redes, haciendo referencia a que la misma estaba cenando en un restaurante del barrio Punta Carretas. La foto fue acompañada de mensajes irónicos y críticos a raíz de los dichos de Villar. En Facebook se viralizó una imagen que aseguraba que el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, se había ausentado del debate sobre Venezuela en el Parlamento. Verificado demostró que en realidad la publicación era falsa y compartió una foto de la sesión de aquel día. La descontextualización también fue una forma de desinformación. Algunos usuarios utilizaron notas de prensa para interpretar a su manera la información que allí se presentaba. Los dos universos, si tomamos el dominio de quienes están interesados en política y el dominio de quienes no, o quienes están interesados pero en menor medida, no son estancos, eso está claro. Lo que sucede es que las técnicas utilizadas por las plataformas de redes sociales para mostrarle a sus usuarios contenido que son de su interés, hacen que el universo de las personas que no les interese política no les llegue temas vinculados a política. Salvo que de forma explícita lo busquen, cosa que habitualmente no sucede, pero no les llega de manera orgánica. Hay un punto, ahí me voy un poquito de este tema, pero que me parece que es importante, es que no podemos hacer un análisis como, además, si las redes sociales fueran compartimentos estancos, como si Facebook fuera una cosa, Twitter fuera otra, Instagram fuera otra. Una de las herramientas utilizadas para la propagación de noticias falsas son los bots, un pequeño programa informático que emula el comportamiento de un usuario en una red social. Los bots fueron protagonistas principalmente en la primera parte de la elección, cuando no se había elegido un candidato para cada partido político. Allí los bots se utilizaron principalmente para amplificar mensajes de apoyo a distintos candidatos. En Uruguay, activamente, participaron unos 2.000 bots en la campaña, cuentas que amplificaban noticias, hashtag o compartían una noticia en apoyo a un candidato. Estas cuentas fueron desapareciendo a lo largo de los días. Las técnicas que se están utilizando, que se utilizaron en Uruguay durante el 2019,
son las mismas que se utilizaron en el resto del mundo. Los bots tienen características específicas que permiten su identificación de forma rápida. Si bien los mismos se han ido sofisticando a lo largo del tiempo, cuando hablamos de política, la inmediatez y la necesidad continua de generar movidas en redes sociales hacen que los bots sean rápidamente identificados. Sus características principales son cuentas muy nuevas. No tienen seguidores, pero siguen a varias cuentas. Su información de perfil está vacía o es incoherente. Muchos no tienen fotos de perfil. No escriben nada, solo hacen retweet o me gusta a publicaciones. Su nombre de perfil tiene una secuencia de números. Es una cuenta de Twitter que es manejada por software. Detrás de esa cuenta no hay un ser humano, sino lo que hay es software que hace que esa cuenta, por ejemplo, emita tweets que parecen ser, de alguna manera, actividad de un ser humano y cada tanto inyecta una noticia falsa. Cuentas bien creadas, orgánicas, con seguidores reales, cuentas que fueron de alguna manera mantenidas durante mucho tiempo, donde se ponían noticias reales y que en la medida que fue pasando el tiempo crecieron, crearon seguidores y abajo de la pirámide lo que se tienen son cuentas totalmente automatizadas, lo que son bots, que lo que permiten es replicar, multiplicar, maximizar el contenido de estas cuentas orgánicas. Pero además, estas cuentas bots tenían algunas características interesantes. Primero, eran ya perfiles uruguayos. Segundo, si uno analizaba el timeline, o sea, cuáles eran los tweets anteriores, se veía actividad de política argentina. Quiere decir que esas mismas cuentas, que en su conjunto se denomina granja de bots, ya habían sido utilizados previamente. O sea, que había sido un instrumento usado en Argentina. Y por otro lado, por primera vez lo vimos, fotos de perfil tomados de otras cuentas, pero también fotos de perfil creados sintéticamente. Hoy existe tecnología que puede crear caras que no existen, caras creadas a partir de inteligencia artificial. Y eso también se vio. O sea, se vio un mecanismo muy profesional que, para ser bien claro, lo que necesita es mucho dinero. Estamos hablando de que para que esto funcione se necesitan varios cientos de miles de dólares, que se va entre infraestructura de servidores, honorarios de técnicos, ingenieros y obviamente honorarios de quienes manejan en definitiva después estas plataformas para inyectar noticias falsas. Cuando las cuentas son bloqueadas por Twitter, los creadores deben volver a iniciar el proceso. Algo interesante asociado al tema de los bots es que hace ya unos 2 años cambió la política de las redes sociales. ¿Cuál era la política de las redes sociales? Mientras más cuentas, mejor. Es como en la tele. Mientras más rating, bueno, yo voy a tener de repente más posibilidad o más probabilidad de que los auspiciantes utilicen mi plataforma. Pasó un esquema de cantidad a calidad. ¿Eso qué implicó? Bueno, que redes sociales como Twitter empezaran a aplicar inteligencia para detectar cuentas que eran bots y bloquearlas. Por lo tanto, las personas, las empresas, mejor dicho, que se dedican a crear bots tuvieron que, bueno, darle cierto dinamismo y también cambiar esas técnicas para mantenerlas vivas. De todas maneras, hemos visto que cuando esas cuentas de bots se bloquean, automáticamente aparecen nuevas y empiezan a generar actividad. Detectar este tipo de bots es complejo, pero debido a su comportamiento errático y sus características, se logra detectarlos. Los bots están programados para tomar imágenes de distintos lados y crear con ellas un perfil en base al nombre de una biografía o foto. Este caso es bien particular, porque la cuenta bot fue creada utilizando la foto de una persona que había fallecido en 1993. Utilizó su nombre y la primera imagen que aparece en el buscador, y con ella se creó la cuenta falsa. En Uruguay hemos visto varios números, porque fueron subiendo y bajando, pero hemos visto granjas de bots de 5.000, 6.000 cuentas, que para Uruguay es mucho, y en el contexto de política es mucho, que están de alguna manera coordinadas bajo una plataforma de software que permite que ellas, bueno, vayan emitiendo sus mensajes y cuando es necesario, todas juntas,
emiten esa noticia falsa de manera de maximizarla. Las siguientes son cuentas que hemos detectado con iData que han participado en la conversación política. En estos 3 casos fueron cuentas que compartían mensajes negativos para alguno de los candidatos políticos. Las 3 fueron dadas de baja o suspendidas por la propia red social. Este comportamiento es habitual entre cuentas bots. Las mismas se usan y por su forma de comportarse tienen una corta vida en la red, ya que la misma las elimina. Es muy difícil determinar si esos bots fueron creados en Uruguay o fueron creados en el exterior. Lo que sí determinamos es que fueron personalizados para Uruguay. Uno ve el perfil de esas cuentas de Twitter y claramente se ve que son cuentas que pretenden ser usuarios uruguayos. Pero si uno analiza un poquito más, aparece alguna información que marca que tuvo actividad en algún otro país. Como la primera noticia que hemos visto nosotros en la actividad política 2019, falsa, el primer tipo de noticia falsa, que es la tradicional, es la mentira, que está armada, que incluso desde el punto de vista técnico, incluso en algunos casos se ve cierta elaboración. Ha circulado, recordemos, un capítulo de un libro trucado durante las internas de la campaña. Pero también aparecen fotografías de tweets que se dice que fueron generados por esa cuenta y que luego fueron eliminados. Fotografías que fueron editadas a través de Photoshop, algunas plataformas gráficas. Entonces, esa es el primer tipo de noticia falsa, ¿no? La mentira que tiene que ser rápidamente refutada. El meme es una cuestión bastante interesante porque a primera vista parece ser inofensivo. Es el chiste, es la broma, sin embargo, la repetición constante del meme lleva a un estado de poner en ridículo, en este caso, determinado actor político. Donde además la gimnasia del meme ya está tan avanzada que a veces, pocos minutos después del hecho, ya empiezan a aparecer los primeros memes asociados a eso. Y bueno, cuando una persona está en el centro de esa situación, primero que es muy difícil de controlar, segundo que se viraliza rápidamente, porque justamente es la gracia que tiene esto, se viraliza también en este contexto de hacerlo en muchas redes. De repente surge en Twitter, pero también se viraliza en Facebook porque se hace mecanismo de interred, se viraliza en WhatsApp y a lo largo del tiempo genera situaciones bastante, poco cómodas para la persona que lo está sufriendo y obviamente para su entorno. ¿Quién es el árbitro de todo esto? Y está claro quiénes no pueden ser, me parece. No pueden ser los medios de prensa tienen que ser mucho más que árbitros de lo que es fake news y lo que no es fake news. No pueden ser las plataformas, no puede ser Twitter, no puede ser Facebook, no puede ser Google, porque en definitiva lo que le estamos entregando es nada más y nada menos que el poder de decirnos qué es verdad y qué no es verdad. Que eso parece ser bastante peligroso. Se está yendo por un camino de que sea el propio usuario el que determine si algo es falso o no es falso. Y para eso hay organizaciones muy grandes, por ejemplo la IEEE, que desarrolla estándares desde el punto de vista eléctrico y también el sistema de computación, que está desarrollando un estándar para, de alguna manera, darle calificación a los medios de prensa. Es un estándar abierto donde todos los medios de prensa pueden ingresar, pueden incluso calificar a sus pares. Y esto, en criollo, es que la persona cuando llega a la noticia ve un número que le dice qué tan confiable es la fuente.
Y ahí sí empoderamos al usuario de que pueda determinar rápidamente si algo es falso o no en función de quién lo creó, de dónde se originó ese mensaje.